Algo que me encanta de la literatura es la capacidad que tiene para transportarte a la mente del autor. Cada libro que escribe un autor es un reflejo fiel de las experiencias que tuvo, sus amores y desamores, las dificultades que pasó en la vida y, sobre todo, las grandes preguntas que se hizo en la juventud. Uno creería que una historia ficticia se salva de estos principios, pero no es así. A veces parece más una autobiografía cubierta en capas de poderes mágicos y bestias sobrenaturales. La naturaleza del mismo escritor, las ideas que defiende a capa y espada, y el estilo de vida que siguió o que sigue, quedan impregnadas de una u otra manera. Ese gusto por conocer más de la vida de ciertos autores me llevó a descubrir un par de secretos detrás de sus obras más icónicas y los métodos que utilizaron para hacerlas. Estoy hablando de los grandes exponentes de cada uno de sus géneros, J.R.R. Tolkien y Stephen King. Pasemos primero con el británico, el lingüista de Oxford, padre de la literatura fantástica moderna. Las obras del Hobbit y el Silmarillion, El Señor de los Anillos, sirvieron de inspiración para muchos otros autores de fantasía, como George R.R. Martin, quien nos ayudará un poco más adelante. Si has tenido entre tus manos una de estas obras o has visto las cintas de Peter Jackson que le hacen bastante fiel representación a los libros, sabrás de lo que te hablo. Pero, ¿y si te dijera que estas no fueron ni de cerca las obras más importantes para Tolkien? John Ronald Reuel Tolkien tenía una particularidad que a la larga condenaría sus escritos. Era un perfeccionista, hecho y derecho. No podía dejar ningún detalle sin pulir, ningún nombre, mapa, nombre de una ciudad o característica en específico de una raza. Nada de eso lo podía dejar así como así. Me basta con decirte que El Hobbit comenzó como una serie de cuentos que contaba por mero gusto a sus hijos, sin ninguna intención de publicarlos, pues el Silmarillion era su verdadera gran obra y aún no estaba terminada. Sin embargo, la historia llegó a manos de un editor, Stanley Unwin, y el libro le gustó tanto a su hijo que Stanley y Tolkien entraron en pláticas para la publicación de El Hobbit. A ese primer borrador Tolkien le echó la mano por al menos 7 años después de eso, hasta su salida al público. Con El Señor de los Anillos vemos un patrón similar, pues de la fecha de su encargo hasta su publicación, cuando la secuela que se convirtió en trilogía llegó, ya habían pasado 17 años. Y como te lo había dicho, estas ni siquiera estaban contempladas por Tolkien para hacer su grande obra, lo que haría que fuera recordado. El Silmarillion, la joya del Legendarium, este universo ficticio creado por estas historias, tuvo que llegar a nosotros como una obra póstuma, de mano de su hijo, Christopher Tolkien. Nunca la terminó de editar, ni de corregir, ni de hacer cambios a la historia, que llevaba el peso de narrar el pasado y principio de la Tierra Media. Como datos importantes podemos rescatar estos puntos. Número 1. No priorizar trabajar en tus sueños. Generalmente combinaba las sesiones de escritura de sus libros junto con otras obligaciones, múltiples trabajos como catedrático universitario, editor de revistas y publicador de artículos, incluso soldado de la Gran Guerra. Una época que ciertamente debió marcar su vida fue pertenecer al Club del Té y Sociedad Barroviana, una pequeña sociedad semisecreta que formó con otros 3 amigos del colegio. Sus ideales se enfocaban en devolverle la belleza y la bondad al mundo a través de la literatura, poesía, escritos, todo lo que pudieran hacer gracias a las letras. Sin embargo, en un giro de la vida, Tolkien fue el único de los 4 que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, y todo ese peso de cargar ese legado de sus amigos recayó sobre él. Esto influirá en un punto que tomaremos más adelante. Número 2. Sin constancia no hay resultados. Años de inactividad en su labor de narrador principal de la historia de la Tierra Media volvieron muy larga la espera por conocer el desenlace de estas historias. Estas novelas parecen más bien estar escritas como destellos brillantes de genialidad, en momentos de picos muy separados en el tiempo. Para la fecha en que salió El Hobbit, sus hijos ya eran adultos. Incluso Reiner, el hijo pequeño de Stanley, el niño que le dio el visto bueno a la novela antes de que siquiera pudiera pensarse en publicarla, estaba haciendo sus migas en la empresa de su padre como editor. Número 3. El perfeccionismo te arrebata tiempo valiosísimo. Si de por sí los ratos en que Tolkien escribía o le dedicaba tiempo a sus libros era corto, ahora imagínate tener que cortar ese tiempo a la mitad, porque una gran parte de ese tiempo lo dedicaba a releer, a reformular, a hojear las notas que ya tenía hechas, esperando entregar una versión final sin nada de defectos.
¿Recuerdas que te mencioné el destino de sus compañeros en el Club del Té? Bueno, esto tal vez entra más en terreno de especulación, pero imagina tener que hacerle honor a los juramentos que hiciste algún día con tus amigos caídos en batalla. No podrías exigirte nada menos que la perfección. Al final, la gran obra que planeaba ser el Silmarillion no fue ni la tercera parte de lo que estaba planeada. Y esto gracias a que su hijo Christopher rescató esta obra de entre las notas y se tuvo que poner a la tarea de su vida en darle forma a incluso llenar esos huecos que habían quedado vacíos por falta de edición. Y tal vez pienses que estoy siendo muy exigente con cómo fue la vida y la obra de Tolkien, pero cuando te hable de Stephen King entenderás por qué. Durante una convención en Albuquerque, Nuevo México, en el año 2016, sucedió una charla entre los escritores Stephen King y George R.R. Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego, la obra de la que se desprende la serie Juego de Tronos. Justo al final de la charla, Martin le hace la pregunta del $1.000.000 a Stephen. ¿Cómo es que le hace para sacar con tanta velocidad todos los libros que escribe? George Martin también ha sido algo exagerado con el tiempo que le ha tomado escribir su gran obra, Canción de Hielo y Fuego. Si bien no ha sido tanto como el tiempo que le dedicó Tolkien, sí podemos hablar de varias décadas. La respuesta de Stephen es asombrosa. 6 páginas diarias, no más. Ese es el secreto del maestro del terror. Cada mañana se levanta, se sienta en su escritorio y no se para de ahí hasta que tiene completadas esas 6 páginas. No importa si está realizando una novela, no importa si está con un cuento corto, o no importa si se sentó solo a ver qué le sale y qué se plasma en esas páginas. Este detalle hace una diferencia abrumadora. Solo para que te hagas una idea, Stephen Edwin King es autor de 61 novelas, 7 de ellas con seudónimo y cerca de 200 relatos y novelas cortas. Y si tienes dudas de que la cantidad supera la calidad, tal vez le hayas dado un pequeño vistazo a su obra a través de la pantalla grande. Carrie, El Resplandor, Eso o It, Shawshank Redemption, La Niebla, Los Chicos del Maíz, Doctor Sueño, solo por mencionar algunas. Si algunas de estas historias te atraparon, te asustaron o te hicieron dejar la sala del cine, imagina la fuente original de estos guiones. King incluso tiene una serie de acuerdos. Unos de esos tratos muy famosos son conocidos como los $1 Babies, en los que da permiso a estudiantes de cinematografía a adaptar alguna de sus historias cortas a cambio de regular el uso comercial de la película y una copia de la cinta por el módico precio de $1. Así que, tomando las obras y resultados de Stephen King para analizar, podemos obtener estas notas. Número 1. La constancia trae sus frutos. No importa el área en el que desempeñes tus esfuerzos, no importa si lo que haces pueda o no considerarse algo artístico. Si tú eres constante con lo que haces y además lo haces con inteligencia, verás los resultados en menos tiempo del que te imaginas. Número 2. No dejes que la entropía te venza. En esa misma charla, King deja bastante en claro que, pues es la vida real. Siempre hay algo que hacer, algún imprevisto, alguna llamada que atender, alguna cita con el doctor. No hay excusa. Si lo que haces te motiva a seguir trabajando, a seguir dedicándole tiempo, hallarás la manera de hacerte de ese tiempo, de lograr los objetivos que te planteaste. El caos allá afuera no puede vencer a los que se sientan en su escritorio y se ponen a trabajar. Número 3. Mide tus resultados. Imagina querer comerte al mundo y no saber por dónde comenzar. Es común que le ocurra a todos los que van comenzando su propio camino. Lo que hará la diferencia para que consigas lograr tus resultados es medir tus esfuerzos. Una métrica tan sencilla como 6 páginas diarias tiene ese nivel de impacto. Si te pones a pensarlo, Stephen King bien se pudo haber quedado desde joven pensando en su escritorio, soñando con todas estas historias y el impacto que llegarían a tener. Es muy fácil perder el piso con visiones así. A todos nos ha pasado. Lo que permite que su carrera sea tan fructífera, después de tantos años de trabajo creativo, es mantener los pies en la tierra y seguir haciendo 6 páginas al día. En conclusión, puedo decirte que los libros y escritos de ambos son de mucho respeto, muy buenas obras y muy recomendables. Sin embargo, cuando se trata de analizar su vida y obra para fines más prácticos, los resultados hablan por sí mismos. Te invito a tomar las lecciones que extrajimos de estos dos autores. No importa si también escribes, si tocas música, si quieres lanzar un negocio o dedicarte a una actividad completamente diferente. La constancia al momento de practicar, planear, dirigir, dar resultados aquí, en la comarca, en Derry y en cualquier otro lugar que te puedas imaginar. Eso es todo por hoy.
Pero recuerda, no es oro todo lo que brilla, sino el que deja su like, se suscribe y comenta qué otra lección se me pasó y que no puse en el video. Y recuerda que siempre, en todo lo que te propongas, hay que hacerlo con amor, pensando en la libertad y soñando con el legado. Nos vemos.